Decíamos el sábado pasado que aunque don Capeto está en la línea láctea de artesanales derivados de los lácteos, tuvo gran experiencia en arroz. Comenzó la historia del arroz y hoy nos va a seguir en el punto en que nos quedamos. Le damos la bienvenida a José Capeto Gómez. Gracias, don Capeto. Sí, buenos días, doctor. Muchas gracias por permitir ya que terminemos esta historia. Quiero decir, antes de continuar sobre lo que el tema que estábamos tratando, que lo que estoy narrando es lo que yo viví. O sea, no es que lo que yo estoy diciendo sea la realidad, sino es el resultado de mi experiencia durante 50 años de edad que yo tengo en el sector agropecuario, primero en arroz, que duré tantos años, y después 10 años que tengo en el sector lácteo. No, para no entrar en contradicciones con nadie, tal vez usted opine lo contrario de lo que yo estoy diciendo, pero vamos a continuar, o sea, para que no entremos en contradicciones. Pues seguimos, al principio del programa voy a hacer un recuento de todo lo que se habló en la semana pasada para refrescarle la mente a la gente. Pues el arroz entró en el año 2500 aquí con los españoles, se desarrolló durante un tiempo. Todos los gobiernos han estado interesados en la producción del arroz porque es un producto que sirve para satisfacer la demanda de mucha gente y se puede combinar con todos los alimentos. Y quien comenzó el desarrollo del arroz masivamente entonces comenzó en 1930 cuando el país se organizó con Rafael Trujillo, porque anteriormente el pueblo tenía la cultura de comer era víveres, los víveres, yuca, batata, los víveres originarios que producía el país. Pero cuando se comenzó el arroz, entonces comenzó el sancocho, el moro y todas las otras combinaciones de ese gran plato dominicano, que el que dice que el que no ha comido arroz yo no he comido hoy en la República Dominicana. Bueno, pues comenzamos con los problemas. Balaguer del 66, que fue el primer desarrollador de la reforma agraria. El Banco Agrícola, primero Banco Agrícola, que ha sido la espina dorsal para el desarrollo en el país del arroz. Banco Agrícola, ¿por qué? Porque desde el inicio, cuando Trujillo fue quien financió toda la producción de arroz en el país, fue Banco Agrícola. Quien subsidió, quien controló, quien maneja el mercado, quien apoya el arroz, se llama Banco Agrícola durante toda la historia. Bueno, pues seguimos hacia adelante. Quiero hacerte un aporte ahí mismo. Sí. Con una ventaja sobre cuando la reforma agraria manejaba el 50% del arroz, de las áreas. Sí. El Banco Agrícola, el Estado Dominicano era garante solidario de los préstamos fallidos de la reforma agraria. O sea que para mayor apoyo, eso en otra palabra quiere decir que habían asociaciones que por razones de zona fallaban en la producción, entonces el banco tenía que volverle a dar el préstamo otra vez y ese préstamo que ellos no pagaban se le pasaba al Banco Central para que lo pagara. Así era. Por eso se logró siempre la estabilidad en eso. Adelante. Correcto, por eso te decía que el Banco Agrícola es la espina dorsal del desarrollo del arroz en la República. Porque cuando Balaguer intercambió a los latifundistas por los empleados, hizo la reforma agraria, le puso como bastón, como muleta al Banco Agrícola financieramente. Entonces, ¿qué sucede? Ahí no podemos seguir a hablar de la historia del arroz si no hablamos, por ejemplo, con la parte de molinera. Los molineros, Fausto Pimentel, Factoría Atoria, Amin Canaán en La Vega, Fongamundi en La Vega, Papote Crepo en Mao, Felibaque en Cotuí y en Nagua, en Arrocera Nagua. Fueron la gente que participaron y apoyaron financiar nosotros en La Vega. Y Manito de Pradel, de Pradel. Sí, y varios más que hoy no recuerdo bien. Los Abinader tenían una factoría. Los Abinader también en Rincón. Que la gente cree que ellos no saben de eso. Sí, yo tengo una factoría en Rincón. O sea, sí. Y esa serie de gente fueron los que
hicieron posible, con el apoyo que dieron, de que el arroz existiera en la República Dominicana. Amigo Coqui. Coqui era que manejaba la factoría, sí, correctamente. ¿Todavía? Sí, ¿la maneja todavía? Creo que sí. Entonces, pero ahí vino el enfrentamiento, o sea, de la dificultad, porque el arroz sí ha tenido su caída, o sea, su baja, sus altas y su baja. Cuando se transfirió la tierra de la reforma agraria, y hubo una baja, que lo dije en la semana anterior, hubo una baja en la producción, hasta que esa gente aprendieron y se actualizaron nuevamente. Después se normalizó la situación, el problema de fenestrado, viene el arroz al mercado libre. ¿Cómo viene el arroz al mercado libre? El gobierno de Balaguer tiene tanto problema con relación al arroz, que no encuentra qué hacer siempre, que el INEPRE no paga, que la discusión con los molineros, nosotros, que el productor, y se tira el arroz al mercado libre a ver si hay una solución a la situación. Entonces, no sigue la situación. Entonces, ¿qué sucede? El presidente Balaguer ya, de una forma, eso fue lo que yo vi, de una forma desesperada, pregunta que si a los parceleros de reforma agraria se les puede dar la factoría para que resuelvan el problema de pago. Y se inicia el programa como lo hicieron con la tierra. Se pensó que con darle factoría a los productores de reforma agraria también se iba a resolver el problema. Pero ahí el conflicto fue más grande, porque cuando comenzaron a dar la factoría a la reforma agraria, que ahí se hizo la cooperativa del Pozo de Nagua y varias factorías más que salieron del país, comenzaron entonces a quebrar la factoría de arroz del sector privado, porque esas factorías tenían inversiones que contaban con esa materia prima en ese momento, y el arroz estaba, el 50%, como dijo Ramón Santos antes, estaba manejada por la reforma agraria. La producción estaba manejada por la reforma agraria y la elaboración por el sector privado. Pero cuando se cambió eso y la factoría, entonces comenzaron la factoría entre problemas por falta de materia prima. Aparte de eso, Banco Agrícola, el apoyo que le daba a los molineros, comenzó a dárselo a la factoría y vino a la factoría de reforma agraria, y ahí vino el decalabro. Duró un tiempo el arroz en baja con ese problema. Entonces, ¿qué se hizo? Sí. Ya Balaguer había pasado, en el año 1999, había una persona ahí, un secretario de Agricultura, que le tocó el beneficio de decirlo al presidente Leonel Fernández, una solución para el sector arrocero, donde todos salían beneficiados. ¿Cuál era ese sistema? ¿Qué era lo que planteó Amílcar al presidente Leonel Fernández? Que se diera un fondo para subsidio del arroz. Entonces, eso fue lo que solucionó y estabilizó el arroz hasta lo que hoy día es. Inmediatamente se dio ese subsidio, que ese subsidio la gente piensa que solo beneficia a los molineros. No. Ese subsidio beneficia al productor. ¿Por qué beneficia al productor? Porque cuando el molinero pinora el arroz, tiene la oportunidad de pagarle inmediatamente al productor, pero el productor tiene la oportunidad de pagarle inmediatamente a quien le suministró los agroquímicos y las semillas de la cosecha. Fuera parcelero o fuera privado, no importa, estabilizó el arroz. Exacto. Oye, y eso hay que agradecérselo a Amílcar Romero, pero Amílcar era un representante y por eso creo que, no voy a hacer juicio porque Amílcar lo hizo, pero sí lo hizo, y eso fue la estabilización del arroz a partir de ahí. Toda la factoría a partir del 99, anteriormente se fue, del sector se fue, que yo puedo decir, nos fuimos nosotros, se fue Felibaque, que era un monstruo, y se fueron varias factorías más. La mayoría de las factorías se fue Gregorio Castillo en Mao, y se fue la factoría Nagua, en Nagua, que era de Felibaque también, y muchas factorías se fueron. El negocio del arroz lo estabilizó a Amílcar Romero y el presidente Leonel Fernández con el programa de pinoración. Eso fue el logro que hay que darle a esa gente. No hay contradicción. Ahora yo entiendo, como la forma como tú lo dijiste ahora yo entiendo qué es lo que pasó. Ya la pinoración estaba funcionando. Lo que pasa es que los molineros tenían que pagar su interés. Lo que se le consiguió en esa época fue una tasa preferencial, pero no de 0 ni de 6, sino una tasa preferencial con el Banco de Reserva, si mal no recuerdo. Y entonces, luego, Amílcar consiguió que se hiciera un fondo para eso, porque eso le tenía mucho dolor de cabeza a todos los gobiernos. En ese aspecto no hay ninguna contradicción. Eso fue lo que
significó. Por eso yo tengo unas informaciones aquí que creo que te las di, que demuestran la estabilidad del arroz desde que se habló de pignoración, porque el problema consistía, en ese caso, el problema consistía en que tú sabes, como molinero y productor que fuiste, que cuando viene la cosecha grande, el buche de arroz es inmanejable, porque hay que meter en los almacenes y en los almacenes de la factoría arroz para 7 meses, 8. Correcto. Entonces eso no lo aguanta nadie, esa presión, se deprimen los precios y entonces el cosechero que no ha cosechado, el molinero en ese tiempo tenía que comprarle al precio del día y ese precio era bajo siempre. Correcto. Pero si estaba guardado por tantos meses, que era una especie de especulación entrecomillada, pero no de mala fe, sino para buscarle estabilidad. No porque tenías que buscar los costos financieros que tú tenías un arroz guardado 3 meses. Tenía que cargárselo, el gobierno lo paga, al gobierno pagarlo, eso favoreció la situación. O sea que no hay contradicción por ese lado. Exactamente. Entonces, ¿quién se perjudicaba cuando nosotros los molineros no podíamos pagar? Porque INEPRE no pagaba, los productores, porque nosotros le pagábamos 3 meses atrasados, 4 meses cuando nos pagaba el gobierno, nosotros le pagábamos a los productores. Entonces ellos eran que calaban con la carga financiera. Inmediatamente llegó el problema de pignoración. Fue una liberación al productor. Fue un subsidio directo al productor. Sí, bueno. pero el problema se agravó cuando la gestión del 82-86, que se le quedó a deber a ustedes, a ustedes y a los de Reforma Agraria, una cosecha y media de arroz. Correcto. En el 86, que eran 115 millones de pesos, prácticamente de dólares. Imagínense ustedes la cantidad de arroz que era cuando una fanega de arroz costaba 56 pesos. Ya tú sabes cuántas son. Eso es cosecha y media de arroz. Correcto. Adelante. Entonces, ahí se estabiliza el arroz, por eso tú ves ya las inversiones que hay, las factorías ya tienen sistemas solares. Las factorías tienen sistemas solares, ya se desprendieron, y el crecimiento del arroz. Y ahora le tocó la bendición al INVER. ¿Por qué? Porque en la pandemia el Estado se dio cuenta que en un pueblo libre es cuando tiene comida. Cuando tiene comida. Entonces, ¿qué se dio cuenta el Estado Dominicano? Que había que proteger a ese sector y se inventó entonces la tasa cero. Eso le tocó al amigo Limber, Abinader, ese resultado de la pandemia. Y hoy entonces ya los productores están más desahogados porque con una tasa cero tú le estás regalando 100 pesos, 600 pesos por tarea más o menos de lo bajo los costos. O sea, si el arroz cuesta 8,000 pesos producirlo y tú lo subsidias a tasa cero, le estás regalando 600 pesos. Y quiero decirle a la ciudadanía que no tenga miedo. O sea, el gobierno entendió y el mundo entendió que lo que se llama es alimentación, alimentarlo. Y va a tener que dar la cantidad de subsidios, va a tener que exonerarle los impuestos a los productores, porque un pueblo sin comida, no hay gobierno en el mundo. Yo quisiera pedirle a Capeto y a Ramón, porque Ramón conoce también como Capeto el tema del arroz, pero nosotros confesamos que en esa área no sabemos qué puede ocurrir. Miren, nosotros decíamos que hay que programar un país diferente. Y si vivimos pensando en los años 70, 80, no hay nada que hacer. Primero, la mano de obra del campo es haitiana y va a seguir siendo haitiana. Si ustedes podemos pasar un mes para discutirlo, pero me pueden decir si hay una solución a la mano de obra. Podría hablarse de mecanización. Número 2, ya no se habla de 3 millones de dominicanos que comen arroz. Se está hablando de 20 millones de personas, 10 aquí y 10 en Haití.
Yo pregunto, si se avecina una guerra por el agua, República Dominicana no va a ser una excepción, no en la desaparición del agua, pero en la disminución del agua. El vampiro del agua es el arroz. Yo quiero preguntar, nosotros podemos programar un país, no el programa Revista los sábados, sino programar un país en que en vez de decir tenemos que cambiar las costumbres alimentarias de los dominicanos, no tenemos que cambiar nada. Cuando usted tenía problemas de arroz, comía víveres. Y yo pregunto, ¿es posible que se comience a desmontar el cultivo del arroz y que realmente hagan lo que dicen los neoliberales? Le compramos el arroz a quien más barato nos los venda y deja de estar hablando de Derek Kafta tanto. Posiblemente consigamos arroz a la mitad del precio y después de 1 o 2 años ellos lo van a poner caro cuando veamos que lo vamos a comprar, cuando desmontemos lo de nosotros. Podemos desmontar el arroz y sustituirlo por víveres. ¿Qué cosas le pueden llenar la barriga a 20 millones de personas? Y pensar que cualquier producto que se produzca aquí es más barato que importado. Porque hay que acordarse que si tú consigues una libra de arroz 10 veces más barata que lo que nosotros la producimos, también es verdad que para comprar esa libra de arroz necesitamos 55 veces más del 50 por 1 para comprar ese arroz. Yo le dejo a ustedes, ¿podemos dejar de cultivar arroz? Dejarnos de tanta pendejada. Le voy a contar a Fifi. Doctor, déjeme decirle algo. No hay necesidad, el país no tiene necesidad de desmontar el arroz. Lo que el país tiene la necesidad es de definir dónde se siembra el arroz. Y en las zonas donde hay... Para ti es muy fácil que esté en leche ya, ¿eh? Pero no, yo sé de eso. ¿No te afecta eso? No, yo sé de eso, porque... ¿Y usted sabe dónde hay mucha agua? Ni siquiera arroz porque no lo come por la dieta. Pero déjeme decirle, ¿usted sabe dónde hay mucha agua? En el sur está lleno de agua subterránea, tenemos paneles solares, Noruega está desalinizando el agua, hay equipos, o sea, ¿por qué tenemos que tener miedo? No tenemos que tener miedo. El cultivo del arroz es de la fuente de empleo privado que más produce el país, es la cosa. Yo exhorto a los productores de arroz que no tengan miedo, que de una forma u otra nosotros vamos a competir con el extranjero, como lo hemos hecho siempre, como competimos en la revolución del 65 que sacamos los gringos de aquí, y como lo hemos hecho en muchas ocasiones. No hay problema, nosotros los dominicanos estamos lechados de Dios, y el arroz no creo que es porque tenemos todos los recursos. Lo que hay que organizar los recursos que tenemos. Van a desaparecer ciertos productores donde están las tierras salinosas, que están salininas, los que no tienen la capacidad de producción, pero no hay. Yo creo que este país tiene la capacidad de producir el doble del arroz que estamos produciendo, generando nuevas variedades, dando estudios. ¿A qué precio? Generando nuevas variedades en nuestro país, o sea, manteniendo las variedades que nosotros usamos en la República Dominicana, son híbridos todos. Entonces, dándole seguimiento a eso, produciendo buenas semillas y aumentando la productividad. O sea, no creo que sea una cosa del otro mundo. O sea, yo creo que lo que dice Capeto, la generalidad de sus afirmaciones, ahí están pasando, qué bueno que están pasando ahí asuntos tecnológicos para incrementar la producción de arroz. Bueno, yo no creo que haya necesidad de nada que no sea seguir hacia adelante primero esas diferencias de productividad ya no, en cuanto a República Dominicana, ya no existen con el resto del mundo. Exactamente. Ya eso podíamos hablarlo cuando aquí se hacía una sola cosecha de arroz al año de Toño Brea. Correcto. Y daba 2 o 3 sacos por tarea. Ahora se hacen 2.5 cosechas de arroz, variedades relacionadas con chino, con variedades chinas,
que producen 2 y 3 veces lo que producía el arroz de antes. Quiere decir que no hay por qué pensar que en lo adelante no será más, porque cada día hay mejores variedades. Número 1. El tema de la nivelación del arroz, que aquí 1% todavía muy bajo, no está nivelado con láser, hace que se ahorre 1% importante del agua. Ahora, yo no creo en que la gente se tenga que aferrar a una sola cosa, porque el que tiene 1000 tareas de arroz en una zona donde el agua se le dificulta anualmente, y si aparece un comprador francés a contratarle esas 1000 tareas y a esperar que él seque esa, porque la tierra de arroz hay que secarla, la gente no sabe cómo se seca un arrozal, y tú lo oyes opinando, incluso muchos técnicos no lo saben, lo difícil que es secar una zona arrocera baja. Y usted la coloca y la siembra de piña y hace ese contrato de exportación, o lo hace de melones, o lo hace de lo que sea, y lo cumple, como es nuestra costumbre, a veces cumplir, pero a veces, no siempre, porque aquí también tenemos un prejuicio que lo tenemos en la mente la mayoría de los productores que hemos tenido producción, que cuando tú vas a exportar una cosa y te viene otro y te la paga $1 más, rompe el contrato de la exportación, y eso ya ha mejorado, pero ha sido siempre. Entonces, yo no veo la razón, porque el agua que a través de las presas que han hecho los diferentes gobiernos a través de los años, el agua, cuando el arroz no la aprovecha, porque no se esté utilizando, va a parar al mar, como quiera se pierde. Yo quiero decirle que nunca he entendido cómo Julio Brache, fundador de Pasteurizadora Rica, dejó una política de que su materia prima la quiere producir. Cuando comenzó a tener problemas con los suplidores, sobre todo en calidad, se fue para allá, para Cabral, y hizo una finca modelo. Cuando se metió en jugo, comenzó a sembrar naranja en Villa Altagracia. Después no sé qué pasó, parece que llegó una naranja, un culé distinto, y empezó a aprovecharse y sembrar piña. Ahora está en coco, porque él es cabeza dura. Y yo me pregunto, ¿por qué nunca ha venido fuera de la DOL aquí una empresa extranjera a invertir en el campo? Sí, ¿Cuál es el problema? Sí, aparecen que la Grenada Company hace los guineos, la DOL con piña, pero ¿por qué hoy día uno tiene una empresa que diga a los guatemaltecos con la caña para el azúcar en ¿cómo se llama? En Barahona? ¿Qué es lo que pasa? Que teniendo nosotros tierra, yo llegué a la conclusión de que Juan Bo hizo una fiesta cuando lo tumbaron. Porque mira, ustedes no lo vivieron, sí, porque esos 10 años de diferencia entre tú y yo, son muchos. De que tú eras un muchacho cuando eso, pero yo te voy a decir una cosa, él no sabía lo que iba a hacer con toda la tierra que le donaban. Todo el que tenía un predio que no servía, se lo donaban a Juan Bosch. Y ni llegaron a transferir los títulos. Cuando lo tumbaron, todo eso volvió a los dueños. Tú sabes que aquí en República Dominicana, posiblemente, haya más de un 20% de la tierra baldía, que no está cultivada y que es cultivable. ¿Tú lo sabías? Sí, sí. Y que aquí han tenido que coger esa tierra para poner paneles solares y energía eólica y pendejada de eso. ¿Usted quiere que le diga mi experiencia? Yo quiero que tú me digas. Oye, porque no hay... Es una pena que Martínez Cairo no esté aquí. ¿Usted sabe por qué, doctor? Porque no hay garantía de la inversión en el campo. ¿Y cuál es la garantía que necesita? La que me faltó a mí, cuando los políticos que hacían, cuando yo tenía el proyecto más grande de República Dominicana, 5,000 tareas de arroz que tú la conociste, drenada, canalizada, cuando yo llegué ahí, era un monte y una selva, y eso se canalizó, se drenó, se organizó, se hizo oficina, se llevó aire acondicionado, se llevaron la cortadora de arroz,
se aplicaba todos los insecticidas, se aplicaban por avión, modernizado, se llevó el teléfono, se llevó la estación de gasolina, el proyecto completo. ¿Y qué sucedió, doctor? Que los políticos comenzaron a querer repartir la tierra. Eso fue a ti, pero dime ahora, Entonces, incluye ahí. ¿Qué está pasando en Monteplata? Espérate, ¿qué está pasando en Monteplata? Tú sabes que el Banco Agrícola ha tenido hasta que comprar industria, sí, yo hasta lo sé. que recuperar Sí, industria, porque no solamente quebró al productor, sí, sino también en la industria. ¿Usted sabe por qué, doctor? Porque No. No le voy a decir la verdad, no vamos a meter en ese campo, pero sí déjeme decirle, nosotros tenemos 3.000 tareas de tierra en agua y no podemos recuperarla. Y tenemos, desde que mi papá se murió, lo que nos lo vendieron, lo ocuparon y ahí está. ¿Y a qué tribunal voy yo y le digo que me dé mi tierra? Entonces, ¿cómo usted puede hacer una inversión? ¿Cómo usted me dice a mí que usted me va a dar 10.000 tareas de tierra con la experiencia que yo tengo, que yo vaya al campo a producir otra vez, para que cuando yo desarrolle el proyecto, lleguen los políticos que me quieran repartir, porque hay que repartirlo para reforma agraria, para una cosa y otra? Entonces, no hay seguridad para la inversión. Sí, lo que pasa es que tú, no quiero hacerte una acusación pública, pero no quiero pensar que tú eres de la gente que dice, fracasé en el arroz por falta de apoyo estatal. Mira, ¿tú sabes cuál es la acusación más seria que tiene el administrador del Banco Agrícola de este gobierno? Que él nada más sabe decir que no. Pero ¿tú sabes por qué? Porque todo el mundo quiere que él diga que sí. Tú él quiere que tiene un problema, quiere coger para donde el administrador de la agrícola para que se lo resuelva. Y el Banco Agrícola no tiene ni el 10% Para resolver los problemas. de los problemas de la demanda que tiene. Entonces, ¿qué se gana? Que ese señor nada más sabe decir que no. Pero él no puede decir que sí. Mira, si él hace todo lo que le dice a Abinader, cae preso. ¿Tú sabías eso? Se llevan el Banco Agrícola. ¿Eh? Se llevan el Porque Banco todo el Agrícola. mundo donde el presidente, mire, no me han resuelto el problema. Fulano, ¿cómo que se llama? Fernando Durán. Sí, Fernando, sí. resuelve tal cosa. No lo puede resolver. Copeto, tú para la industria artesanal, tú tuviste que ir al Banco Agrícola. Oh, correcto. ¿O no? Sí, exactamente. Si el gobierno no nos da el apoyo a nosotros en la parte del lácteo, nosotros ese producto no estuvieron donde está. Hay dos fuentes. Hay dos fuentes que son lo que nos levantaron nosotros. Llama el doctor Julio Así, que me adoptó como hijo. Yo. Y ustedes sí con su programa. Tú que me das mi leche todos los días. Y el Banco Agrícola, En a el través de biberón, Conaleche, pero la que nos dio los ¿sabe financiamientos. Yogur. Doctor, mire, hay algo que usted dijo ahí, qué bueno enmendarlo. Mire, aquí hubo bastantes proyectos. Mira, Ajá, espérate, pero, hombre. escucha. ¿Tú sabes quién tiene que darle la gracia a él? ¿Quién? A Fernando Casado. Ya, sigue. A los Fernandos. No, a porque Fernando. hay un Durán y un Doctor, Casado. No, a Fernando Casado. Ya es una Por gracia la mujer doble. que le dio. Sigue. Mire, doctor, aquí hace décadas, cuando tal vez usted todavía no estaba jovencito, se hicieron inversiones importantes en muchas llanuras, que se produjo bastante y que todavía muchas perduran. Pero hay algo que hay que entenderlo. Las políticas estables de respaldo a la producción no han sido estables. No. Han variado mucho de gobierno a gobierno. Todo cambia. Somos muy inmediatistas. Somos unos canguros. Nosotros nunca hacemos las cosas importantes porque la urgencia no nos dan tiempo. Es Exactamente. decir, nosotros no nos sentamos a planificar. Entonces, lo tercero, que es lo primero, no se crea que nosotros somos un gran país de muchas llanuras para que vengan firmas de fuera a invertir aquí. Esto es un paisaje, doctor. Mire, le voy a contar una experiencia y esto que le sirva al público. Yo fui del 14 de junio y de la Unión Cívica, las dos cosas más revolucionarias y más movidas que habían en la época de mi juventud, pero muy poco tiempo, porque yo venía del ala conservadora y trujillista. Pero no sé cómo, en mi casa mi mamá era PRDista y mi papá y yo después terminamos siendo balagueristas. Que Balaguer fue a mi casa a visitar a mi familia y yo no fui en protesta. Pero fue tantas las cosas que me contaron y ahí vinieron los movimientos agrarios que yo me fui de ese lado. Oiga lo que le voy a decir. Cuando yo no soy muy viajador, pero fui a Estados Unidos y tenía
un encargo de ir a tratar de comprar, de ver cómo se hacía un contacto para que el gobierno comprara un arroz directamente a los productores de Luisiana. Y con la sorpresa para mí que yo no sabía de eso, yo fui a conversar con ellos, digo, y ellos me dicen costo y todo. Yo digo, pero este es el palo. Los intermediarios no están acabando, pero cuando vamos a hablar, dice, no, tiene que hablar con nuestro broker que está en Miami. Entonces salía más caro. Y lo otro es, yo veía siempre que la izquierda hablaban de que los americanos nos quieren explotar porque las tierras y nuestras tierras y todo lo que se hablaba era de tierras, reforma agraria. Y cuando yo fui en automóvil de Miami a Tampa, y la tierra que yo vi, entre no los grandes naranjales que a ti te da acidez de tanto ver tanta naranja. Te tiene que dar acidez. Aunque no te sino una, te da acidez. En medio de una vía y la otra, de la de ir, de la autopista de ir y de la de venir. Esa tierra negrecita como un azabache en el medio de eso. La cantidad de tierra, yo decía, señores, pero ¿y de qué hablan? De la explotación de los yanquis. Y el imperialismo yanqui y la oligarquía criolla. Si en el medio de esa dos pistas hay más tierra que la que hay en República Dominicana entera. En ese pedacito. Yo dije, bueno, nosotros creíamos que la Virgen de Altagracia había pasado por Santo Domingo. Yo dije, no, estuvo aquí primero. Desperdiciada, precaución para que los vehículos, si se descarrilan, no choquen entre una carretera y la otra. Esa franja que hay en esa autopista cuando yo fui a Tampa. Yo dije, no, pero esto es el final. Y tú sabes, cuando tú ves para la derecha las plantaciones de naranja, te da acidez obligado, porque es demasiado ácido, demasiado naranja. Entonces, yo pienso que nosotros, viendo las cosas así, yo creo que hemos progresado bastante, yo creo que hemos adelantado. Yo sé que hay una pequeña diferencia de años ahí entre usted y yo, pero déjeme decirle, yo vi en el campo la gente, yo fui a campo donde vi la mayoría de la gente desnudo de la cintura para arriba. El 100% o el 99% descalzo. Sí. Yo tenía unos vecinos que le decíamos la sirena porque ellos a las 12 en punto comenzaban a gritar los muchachitos y entonces eso era un mensaje para que uno le pasara comida. Una situación muy difícil y estamos vivos y estamos hablando de cosas internacionales y estamos cambiando los hábitos de costumbre de comida y yo creo que estamos progresando. Yo le traje una vez un aguacate, aquí se lo mostré a usted y le dije, mire los aguacates de hoy, esos no son los de ayer. Hablar de una tarea de arroz, dar 3 sacos de arroz por tarea y que se coja una sola cosecha en el año, para hablar de 3 cosechas al año, de 6, 7 y 8 sacos, porque usted ve esa estadística que yo las tengo aquí, no la voy a pedir hoy, porque no hay tiempo. Esa estadística que yo tengo aquí de producción, en la estabilidad que se refleja esa estadística, le dice a usted que no andamos tan mal, porque ese es el principal producto de la dieta alimentaria nacional. ¿Por qué tenemos que sustituirlo? A menos que le convenga al país. Correcto. Porque si la rentabilidad de una tarea de tierra son $5 y viene un antojo, una cosa rara de esa que le gusta a la gente de fuera y da 10, no tenemos por qué comprar, porque tenemos nosotros la facilidad de cambiar y vamos a ir cambiando. ¿Quién le decía a este país que iban a ver la cantidad de metros de invernadero que hay hoy? ¿Quién le decía que nosotros para alimentar la nación y parte de otra nación extranjera íbamos a producir el arroz? Cuando yo tengo aquí en la estadística que se producían 6, 7 quintales entre los años 85 y el 90. 7 y 8 quintales de millones de quintales al año y ahora se producen 14. Sí, cuando se producía la variedad inglés. Exacto. El mingolo, el toño orea, el cariaco. Yo creo que tenemos que llevarnos de optimismo, eso va a funcionar. Ahí hay uno de los cuadros que si lo puedes rodar, prometemos que lo vamos a presentar con el detalle para que no nos pasemos del tiempo que necesitamos. Porque yo tengo también que hablar, ahí está, mira, 1991, no vimos el cabezal, lo puedes retirar. Quiero decir que yo respeto el criterio
que quizá quiso expresar el administrador general del Banco Agrícola cuando habló de que la pignoración solo beneficiaba a los molineros, y es posible que hayan modificado las cosas en el sentido, pero eso siempre ha estado abierto a los productores. Ahora, los productores no tienen condiciones para pignorar arroz. El arroz debía pignorarse, y a veces creo que se hace así, en los mismos almacenes de los molineros. Ahí es que se pignora, ya se han adecuado. ¿Por qué? Sí. Porque se puede pignorar en cáscara, que se conserva mejor y más Por eso fresco. están los hilos y la mayoría de las factorías han instalado los hilos para la pignoración. Exacto. Entonces, eso lo que, tal y como explicaba Capeto, lo que logró fue lo siguiente, y hay que expresarlo con cifras entendibles para la gente. Si por cada 10 millones de quintales de arroz que se producen, 3 se producen en una cosecha y 7 en la otra. Correcto. Entonces, la gente tiene un consumo mensual. ¿Cuánto es el consumo mensual ahora? 1 millón algo. Si usted tiene 7 millones de quintales que le entran en un mes de cosecha, esa sobreoferta hace que el arroz baje. Usted se estará preguntando, hoy, ¿por qué no dejan que baje para que el consumidor se beneficie? Eso no es estabilidad en el principal cultivo, en otro cultivo puede ser. Entonces, ¿qué se hace? Como el arroz se guardaba antes en la factoría de los molineros, pero como todo el mundo tenía mucho, se mataban vendiendo cada quien más barato. Y los al compromisos vender financieros. más barato, entonces tenía que pagárselo más barato al productor porque bajaba. ¿Qué hizo la pignoración? Decidió acabar con eso, y yo les prometo que en un día cualquiera de estos, 8 o 10 minutos que nos queden, le vamos a explicar la estabilidad del arroz en los últimos 10, 15 años, por qué se hizo así, cosa que se creía imposible de conseguir en el mercado libre, porque el mercado monopólico del Estado surgió porque el mercado libre antes no se manejaba de la forma como se está manejando ahora. A ustedes, amigos televidentes, y a Capeto Gómez y a los demás invitados que han estado aquí, al ingeniero Martínez Cairo y todos los premiados de los productos derivados de la leche, le damos las gracias por haber participado en su programa Revista 110 Agropecuaria. Los invitamos para que el próximo sábado estemos de nuevo en él tratando los temas que le interesan a los dominicanos, productores e industriales y agroempresarios del país.